Para conversar acerca de estas cifras, esta mañana me acompaña Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano Nacional, Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por Querida estar aquí. Mónica, siempre un gusto estar contigo y tu auditorio. Igualmente, pues ustedes desde el Observatorio también han presentado justamente a últimas fechas un reporte con unas cifras pues muy demoledoras y más que demoledoras, incómodas, particularmente para varios estados. Y aquí sí me voy a referir directamente a donde acaban de encontrar el último cuerpo de esta joven que tenía 6 días de estar siendo buscada por las autoridades en Chachalacas, Veracruz. Veracruz es uno de los focos rojos, claro, además de Guanajuato, además de Tamaulipas, además de Chihuahua y otras tantas entidades que donde no parecemos tener toda la verdad sobre la mesa, y por eso tienen que venir las organizaciones no gubernamentales pues a hacer esa chamba. A ver, Veracruz se posiciona en tercer lugar a nivel nacional en feminicidio. Y justamente como tú lo dices, el problema del feminicidio es que es un delito mal registrado. Lo que nos dice la ley es que todo homicidio violento de mujer debe iniciarse bajo los protocolos de feminicidio, es decir, descartar que no sea la violencia de género el primer elemento que llevó a ese homicidio. Una vez que dices, bueno, estaba en el Oxxo y la mataron porque le quisieron quitar el reloj, eso no es un feminicidio, no va ahí. Recordarás, por ejemplo, un caso que es exactamente lo contrario, que no debió haber sido registrado como feminicidio, fue registrado como feminicidio por cuestiones políticas en Quintana Roo hace un par de años, cuando un policía en una protesta de mujeres le da un macanazo a una mujer y la mata. Ajá. Ese no era un feminicidio, fue registrado malamente. Pero por lo general lo que sucede es que la mayor parte de homicidios dolosos de mujeres no se investigan bajo el protocolo de feminicidio. El ejemplo más grave yo creo que lo tenemos en Colima y Nayarit, dos entidades con gobernadoras mujeres que reportan en cero los feminicidios desde el inicio del año y sí reportan homicidios dolosos de mujeres. Por eso cuando hablamos de la violencia homicida, de la violencia letal, tenemos que hablar de que desde el inicio de esta administración, casi 12.896 mujeres han sido víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Pero no solo tenemos ese problema, tenemos el problema de que todos los años ha incrementado las lesiones dolosas en contra de las mujeres. Y, por ejemplo, si volteamos a ver el comportamiento histórico de desaparecidos, hasta 2012, es decir, 2006, hasta el inicio de la administración de Calderón, cerca del 18% del total de personas desaparecidas eran mujeres y el 82% hombres. Con Calderón subimos al 22%. Con Peña subimos al 30%. Hoy andamos por arriba del 37%, es decir, están desapareciendo cada vez más en proporción mujeres que hombres. Por ejemplo, en el primer año de esta administración hubo 4% menos de hombres desaparecidos, pero hubo un 42% más de mujeres. 42% más. Exactamente. Y en el segundo año, los hombres regresaron a un 4% más, pero las mujeres aumentaron un 24% más. O sea, 70% más. Más o menos. O sea, si hacemos la suma, pues eso es lo que tenemos. Más o menos por eso llegamos a que hoy más del 35% son las mujeres que desaparecen respecto a los hombres. Me dices, Colima y Nayarit, que son dos entidades gobernadas por mujeres, y estas gobernadoras, ambas, están reportando 0 feminicidios en sus entidades. Te voy a hacer la pregunta directa. ¿Mienten? Sí, no hay forma de pensar o de suponer que ahí donde hay homicidios dolosos de mujeres y que son entidades como Colima, con altos números de violencia. Hay que recordar que Colima lleva más de 7 años siendo la entidad más violenta del país. Sin duda. Entonces, no es creíble que reportas en 0, como no es creíble el caso de Tlaxcala. En Tlaxcala nos dicen que desde el inicio del año ha habido 0 carpetas de investigación por trata de personas. Tlaxcala, que es la cuna de la trata de personas, no tiene ningún caso. Y luego volteas a ver y te das cuenta, insisto, que la violencia contra las mujeres trasciende el simple hecho de un feminicidio o una desaparición. Hay una violencia que se ejerce todos los días. El año pasado fue el año con la mayor tasa de mujeres víctimas de extorsión, de mujeres víctimas de privación ilegal de la libertad.
Al día estamos teniendo, el año pasado estábamos casi en 700, ha habido una disminución este año, pero estamos hablando de más de 650 carpetas de investigación diarias por violencia familiar. Y como te decía, las lesiones dolosas también están en su máxima expresión, la trata de personas, donde la mayor parte de las víctimas son mujeres, en su máxima expresión, y cada día desaparecen más mujeres. Creo que uno de los casos más icónicos es Nuevo León, el caso de Devani, que llevó a ser tan notorio, pues en el momento en donde empiezan a buscar a Devani, encuentran a otras 7 mujeres desaparecidas, 2 con vida y 5 sin vida. 5 mujeres que no hubieran sido por ningún modo buscadas. Mucho menos encontradas. Exactamente. Y 5 feminicidios, 6 con el de Devani, que no se hubieran registrado. Tan es así que hoy Nuevo León se posiciona como como la segunda entidad con más feminicidios, y es la entidad en donde creció más. Yo quisiera invitarte la siguiente semana, en algún momento, o posterior, más bien, para que no nos vaya a regañar el árbitro electoral, después de las elecciones que vienen en 6 entidades, a revisar en materia de feminicidios, de homicidios, de tipificación de delitos, cómo se encuentran estas entidades que van a elegir, ahorita no lo podemos decir, pero que van a elegir gobierno el próximo domingo, 5 de junio. Mira, no sé si lo pueda decir yo, pero lo que sí puedo decir es que sí tenemos entidades en donde hay un riesgo feminicida. Hay en particular 3 entidades que tienen un riesgo feminicida, y lo que también te puedo decir es que nosotros invitamos a los candidatos a que contesten preguntas específicas en donde la violencia de género está presente, y solo 7 de todos los candidatos son los que nos han contestado cuál es su plan en materia de seguridad. Y ahí, pues lamentamos que ninguno de los candidatos que ha contestado es candidato del partido del presidente. Bueno, pues así las cosas. Como siempre, muchísimas gracias.